La verdadera historia de Coraline. Coraline es una película animada, considerada en el género de fantasía oscura, que luego de más de 12 años desde su estreno, sigue siendo un tema de tendencia. Sin embargo, lo que pocos saben es que la historia tiene un origen mucho más escalofriante que la mostrada en la película, la cual tiene que ver con una experiencia de su creador y escritor, Neil Gaiman, durante su infancia. Una experiencia muy aterradora que lo dejó helado. El caso que dio origen a la historia de Coraline ocurrió en Hampshire, Reino Unido, el lugar de nacimiento donde Neil Gaiman pasó su infancia. Por aquellos años, Hampshire solo era una pequeña y fría comunidad, con muy pocas casas a sus alrededores, donde los crímenes en la zona eran prácticamente nulos. Siendo un niño, Neil podría darse el lujo de acampar con sus amigos, sin preocupación alguna. Sin embargo, nada es perfecto, y la comunidad de Hampshire no era la excepción. Según lo que el señor Neil recuerda, en las afueras de la zona vivía una anciana, a la que llamaban Coraline, junto a su nieta. Los vecinos nunca vieron a la menor, pero cada vez que pasaban por la puerta, se solía escuchar risas y gritos de una niña. Un día, se produjo un incendio en uno de los campos alrededores de la casa de la anciana, y este llegó a la parte de su vivienda. Una vez más afuera solo se veía a la señora. Con el paso de los días, la niña seguía sin salir de allí. Los vecinos empezaron a crear rumores de que no lo hacía, porque había perdido parte de su rostro debido a las quemaduras, o que la anciana directamente era muy estricta con ella, al nivel de no dejarla ver la luz del sol. El hijo de la anciana, padre de la niña, había perdido la vida junto a su esposa en un horrible incendio. Mientras el fuego aún se encontraba encendido, ella entró a la choza en llamas para rescatar a su nieta recién nacida, acto por el cual la comenzaron a llamar bruja a sus espaldas. Tras el incidente, la anciana se negaba a permitir que su nieta saliera de la casa. Jamás se vio a la niña salir a jugar. Su abuela la mantenía encerrada. La anciana era muy reservada y ciertamente nadie quería hablar con ella, más allá del tiempo necesario. Su aspecto era aterrador, por lo que la comunidad terminó por darle el nombre de Mala Madre. Nadie en el pueblo había visto nunca el rostro de la pequeña. Solo de vez en cuando se le escuchaba reír, gritar, llorar, o se podía observar la silueta de una pequeña jugando en los columpios. Entre los niños de la comunidad, ver el rostro de la pequeña se había convertido en un verdadero desafío. Entre los rumores se decía que la niña había perdido el rostro en el incendio. La anciana había enloquecido y quería mantenerla solo para ella. El misterio despertó la curiosidad de varios niños del pueblo, quienes en un reto de valentía decidieron conocer a la misteriosa niña. Es por eso que Neil, junto con un grupo de amigos, se propusieron a acampar en una zona cercana a la casa de la anciana, con la finalidad de esperar el anochecer y acercarse hasta una de las ventanas de la casa e intentar conocer a la niña misteriosa. Vieron a la señora salir del pueblo con su canasta para compras, y según Neil, uno de sus amigos tuvo la idea osada de adentrarse en la vivienda. Aunque les asustaba la posibilidad de meterse en problemas con sus padres, finalmente, todos optaron por aceptar el desafío que se les presentaba. La casa de la anciana tenía ese particular olor que los objetos antiguos poseen. Se encontraron pequeñas prendas que confirmaban la existencia de la niña, por lo que los niños intentaron encontrar la habitación sin ser descubiertos. Por desgracia de ellos, lo hicieron. Uno del grupo de pequeños encontró la habitación de la niña al primer intento. La casa solo tenía 4 recámaras. Sin embargo, notaron de inmediato que algo no estaba muy bien. Según sus estimaciones, la niña debía tener al menos 10 años, y en la habitación solo había una pequeña cuna,
donde aparentemente un bebé descansaba en su interior. Al descubrir el rostro de la recién nacida, un grito de horror se escapó de uno de los miembros del grupo. Aunque los había delatado, no podían culparlo. Lo que descansaba en la cuna solo era un bulto de carne semicarbonizada. De aquel incendio lo único que la anciana logró extraer fue un cuerpo, severamente dañado y sin vida alguna, al cual le había cosido botones en lugar donde deberían estar sus ojos, además de una serie de costuras que aparentaban ser una boca. Los gritos de los pequeños despertaron a varios habitantes de Hampshire. Los niños huyeron despavoridos de la casa y contaron lo que habían visto a sus padres. Según las historias de los vecinos, se creía que la mujer nunca superó la muerte de su nieta y de alguna manera la quería seguir teniendo con ella. Otros dicen que las risas y los llantos de la niña eran muy reales y creían que en realidad era una bruja que practicaba la magia negra y ella había logrado traerla de nuevo a la vida a través de esta muñeca. El pueblo de a poco fue descubriendo este secreto y finalmente la anciana fue recluida en un centro de rehabilitación mental, donde permaneció hasta el día de su muerte, ya que tras realizar una serie de investigaciones se descubrió que en otra de las habitaciones había cientos de libros con bastante información de cada niño de Hampshire, además de artículos relacionados a la brujería. Pero lo más aterrador fue que bajo el suelo de la casa encontraron los restos de una pequeña que estaba desaparecida desde hace poco. Al parecer la anciana intentaba transferir el espíritu que creía tener al cuerpo de una niña real. Se dice que la anciana nunca preguntaba por el bulto carbonizado, que alguna vez fue su nieta. Ella solamente preguntaba por la muñeca de trapo encontrada en la escena del crimen. Esa muñeca era la silueta que algunos habitantes habían dicho haber visto jugando en los columpios, y la anciana aseguraba que dentro de ese trozo de trapos se encontraba su nieta esperando volver a la vida. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y comparte. Esto fue Universo Oscuro. Nos vemos en la próxima. Imagina estar teniendo la peor pesadilla de tu vida, se siente súper real y estás muerto de miedo solamente para darte cuenta que no es una pesadilla, en realidad lo estás viviendo. Pero como todo el mundo te hace pensar que es una pesadilla, tú como que lo dudas, pero resulta que no, sí pasó. Esta es la historia de un chico a quien voy a llamar Julio. Resulta que Julio y su familia tenían vacaciones y decidieron rentar una casa cerca de la playa por 2 semanas completas. Era una casa antigua, pero estaba muy cómoda a la orilla de la playa y ellos estaban muy contentos. Ellos nada más eran 4, los 2 papás de Julio, Julio y su hermana. Esta casa tenía 2 pisos, ya saben, en el piso de abajo había sala, comedor, cocina y en el piso de arriba estaban todas las habitaciones, pero descubrieron que había una puerta que daba hacia un sótano y si ellos bajaban a ese sótano tenían lavadora, secadora, un pequeño sillón y una televisión. Ese primer día que llegaron, la pasaron todos muy bien en la playa y demás. Se fueron a dormir, Julio a una habitación, su hermana a otra y sus papás pues a la otra habitación. Pero en medio de la noche los despertaron a todos los gritos de su hermana. Quien llegó primero a la habitación de la hermana de Julio fue su papá y la encontró en la esquina de su cama llorando y abrazándose las rodillas. Se veía bastante asustada, comenzó a gritar y no podían tranquilizarla. Tardaron un buen rato para que ella se calmara y les pudiera decir qué era lo que estaba pasando. Cuando por fin se calmó, ella dijo que había visto algo muy raro, ya que dijo que en medio de la noche la despertó un olor terrible. Imaginen qué tan fuerte tendría que ser el olor para que ella se despertara y cuando abre los ojos nota que su habitación está toda llena de sangre, salpicada todas las paredes, las ventanas, el techo y además tenían huellas pues ensangrentadas por todos lados, incluso su cama. Todos escucharon lo que pues la hermana estaba diciendo y cuando terminó pues todos dijeron, bueno pues
estabas soñando, tuviste una pesadilla horrible, tal vez no estás acostumbrada a esta cama, no es tu cuarto, no sé, algo, entonces no te preocupes. Le insistieron en que esto había sido solamente una pesadilla, pero su hermana se negó a quedarse sola en esa habitación. Por el resto de las vacaciones se quedó a dormir en el cuarto de sus papás con sus papás. Pasaron un par de días sin percance alguno y una noche la mamá de Julio se encontraba cocinando, su papá había salido al pueblo cercano a hacer un recado y Julio y su hermana se encontraban viendo la televisión en el sótano. Cuando de la nada el foco del sótano simplemente estalló, se apagó la luz y al mismo tiempo se apagó la televisión, dejándolos en completa oscuridad, ya que el sótano no tenía ventanas y la única entrada y salida pues era la puerta, que estaba cerrada. Ellos estaban en completa oscuridad y además el sótano tenía un aspecto aterrador porque estaba sin terminar, se veían todos los ladrillos y el cemento, era un lugar bastante frío. Tanto Julio y su hermana se quedaron unos segundos ahí congelados sin saber qué hacer y sin moverse, y en eso comenzaron a oler algo asqueroso. Era tan horrible ese olor que los dos comenzaron a tener náuseas y querer vomitar. Este olor era como a carne podrida de muchos días, revuelto con basura, revuelto con un montón de cosas podridas que huelen muy mal, y comenzó leve, pero poco a poco se intensificó muchísimo. Y ahí, en medio de la oscuridad, los dos comenzaron a escuchar rasguños, como si un animal arañara o la pared o el piso. Hasta que escucharon esto fue cuando reaccionaron, ellos gritan y corren hacia donde ellos creían que estaba la puerta. Después de unos cuantos segundos que para ellos parecieron horas, encontraron la puerta, corrieron hacia arriba buscando a su mamá. Ahora, llegan corriendo con su mamá súper alterados, gritando y contándole pues lo que habían vivido en el sótano, y su mamá sinceramente pensaba que solamente había pues un corto y por eso es que estalló el foco, se apagó la tele y demás. Pero como ellos estaban tan alterados e insiste que ella accede a bajar al sótano para revisar qué había pasado. Y les dijo, no se preocupen, voy a bajar, voy a ver qué pasa, les voy a cambiar el foco y voy a ver pues por qué huele tan feo. Lo saco y ustedes siguen viendo la televisión. No pasa nada, no se asusten. La mamá agarra una linterna, un foco nuevo, abre la puerta del sótano y baja pues a la oscuridad, porque recuerden, no se veía nada abajo. Julio y su hermana se quedan desde arriba viendo cómo su mamá baja y estaban esperando lo que ellos creyeron una eternidad para que ella regresara. La verdad, pensaron que la mamá iba a regresar rápidamente, pero no, se tardó bastante. De repente ven a su mamá salir de la oscuridad del sótano, corriendo y además súper pálida. Cuando sale del sótano, cierra la puerta atrás de ella y le pone seguro. Voltea a ver a sus hijos y les dice, no quiero que bajo ninguna circunstancia vuelvan a bajar al sótano. Julio y su hermana se quedan como, ¿por qué? ¿Qué pasó, mamá? Ella no les contesta, se dirige hacia la cocina y llama a la policía. Pero Julio alcanza a escuchar la conversación que tuvo con la policía y al parecer su mamá había visto a alguien en el sótano. Cuelgan la llamada con la policía y todos estaban esperando a que ellos llegaran, y mientras Julio y su hermana le seguían preguntando cosas a su mamá, pero su mamá tenía una cara de asustada que no contestaba nada, estaba como impactada. Lo único que contestó fue, dejen de preguntarme, no les voy a decir, esperen a que llegue la policía. Se negó a contarles qué había visto. La policía llegó rápidamente a esa casa, la mamá los dirige hacia el sótano, abre la puerta y baja la policía pues armados, con linternas y todo. Buscaron por varios minutos pero no encontraron a nadie. En el sótano no había otra manera de salir ni de entrar más que esa puerta. No había ventanas, no había pasadizos secretos, no había lugar donde esconderse en ese lugar. Lo que fuera que habían visto en el sótano tuvo que haber salido por la puerta del sótano. Después de que la policía se aseguró que no había nadie más en la casa, no supieron qué más hacer y ellos se fueron. Igual les dijeron, si escuchan alguna otra cosa, ven algo, nos llaman e inmediatamente nosotros venimos. Cuando por fin la policía se fue, la mamá de Julio se quedó pues un poco más tranquila y es cuando les cuenta qué fue lo que vio. Mientras la señora hablaba, estaba como muy seria y al mismo tiempo muy inquieta. Ella les dijo que bajó muy tranquilamente y mientras estaba cambiando el foco es que le llegó este olor del que sus hijos le habían dicho. Exactamente como ellos lo habían descrito, e inmediatamente comenzó a escuchar estos rasguños que no sabía de dónde venían. Como ella traía una linterna, lo que hizo fue
ponerla frente a ella y pues darse la vuelta para ver de dónde venía aquel sonido. Y vio algo entre la lavadora y la secadora. Al parecer era un hombre, pero estaba como a 4 patas, como si fuera un animal, y estaba agachado, que parecía que estaba comiendo algo del piso. Su ropa estaba toda rota, su cabello estaba, dejen ustedes de despeinado, parecía que se había arrancado mechones por todo el cuero cabelludo, y además no tenía una cara tan humana, sino parecía una criatura que ella nunca había visto. Y en sus ojos se reflejaba enojo, furia. En ese, segundo que la linterna cruza enfrente a esta criatura voltea y ve directamente hacia la mamá de Julio. Ella, antes de salir corriendo, alcanzó a ver cómo esta criatura se abalanzó hacia adelante, pero como ella corrió, al parecer se hizo hacia atrás en la pared donde estaba y desapareció. Cuando ella ve esto, deja caer la linterna y sube corriendo las escaleras, y fue cuando Julio y su hermana la vieron salir pálida. Y tal vez ustedes dirán, bueno, inmediatamente después de que esto pasó, ellos se fueron, porque no saben con qué están conviviendo. No. Decidieron que ya habían pagado la casa por 2 semanas, todavía faltaba más de una semana, entonces dijeron, no, bueno, nos quedamos aquí, nada más no hay que bajar al sótano. Pero la hermana seguía gritando, se negaban a dormir separados cada uno en su cuarto, y después de 2 días más dijeron, ya no nos importa perder el dinero, nos vamos de aquí. ¿Qué era esa criatura? No saben. ¿Por qué la hermana tuvo esta visión de su cuarto todo ensangrentado? No sé, tal vez le estaba diciendo que si se quedaba más iba a ser su futuro, ¿o qué? ¿O será que le mostró algo que pasó en la casa? No sabemos. Lo que sí es que de esto ya pasaron bastantes años y ellos no pueden olvidarlo. ¿Y quién podría? Pero bueno, díganme ustedes qué opinan respecto a esta historia, y yo como siempre los estoy leyendo.